Saludos profesor, mi nombre es James Trosta Martínez. En el presente informe o reporte voy a explicar sobre el laboratorio número 8, que consistió en el análisis de los sensores. Eh, para esto desarrollamos el laboratorio analizando el motor C16 CAT y bueno, como primer sensor que analizamos es el sensor de temperatura, que el sensor de temperatura es un sensor que nos permite medir esta magnitud a los diversos fluidos que se encuentran en nuestro motor, ya sea ya sea el aire, el refrigerante, el combustible o el aceite. Bueno, el sensor de temperatura es un sensor analógico pasivo. Esto quiere decir que solo consta de dos cables. En este caso a este sensor se le puede medir el voltaje y la resistencia. Otra de las características de este sensor es que se dividen en dos, ya sea el sensor con coeficiente de temperatura negativa, que en este caso el ohmiaje es inversamente proporcional a la temperatura, y el coeficiente de temperatura positiva, que en este caso sí son directamente proporcionales. Esto nos quiere decir que a medida que va aumentando el ohmiaje, la temperatura va aumentando también. Bueno, analizamos como siguiente sensor, vimos el sensor de presión. Bueno, este sensor de presión es un sensor analógico activo. Esto quiere decir que consta de tres cables. Este sensor nos permite medir la magnitud, ya sea de la presión del aceite, del aire, del combustible o del refrigerante. Bueno, los tres cables que mencioné anteriormente son básicamente la alimentación, la tierra y la señal. Desarrollamos casi el análisis en este sensor, ya que este sensor en el motor nos genera dos tipos de códigos de falla, que son el FMI03 y el FMI04. El FMI03 es el voltaje sobre lo normal, un circuito abierto, o el FMI4, que es el voltaje bajo de lo normal, que es un cortocircuito a tierra. Bueno, para analizar estos dos tipos de fallas, conectamos el motor hacia la computadora para verificar los tipos de falla que se nos están generando en ese momento. Pudimos ver el FMI 3 y el FMI 4 y también lo comprobamos esto con el multímetro y analizamos, por ejemplo, qué es lo que está fallando en el motor, ya sea como un tipo de simulación, ¿no? Lo verificamos con el multímetro y, por ejemplo, si está fallando ya sea el sensor, el cableado o hasta el mismo SM, ¿no? Para esto desarrollamos los procedimientos que se nos explicó, ya sea desconectar el sensor primero o desconectar el cable y hacer un tipo de puenteo, ¿no? En este caso, si cambia de FMI 3 a FMI 4, eh, ya seas al momento de desconectar ya el sensor, el cable, independientemente, si al momento de cambiar ya es el, el equipo que cambiamos es directamente casi la falla, ¿no? Eh, Otro de los sensores que vimos fue el sensor de posición o el TPS. Bueno, en este sensor lo que pudimos ver es que se nos genera el código de falla de FMI 008. Esto nos indica que es una señal de PWM anormal. Este sensor lo podemos encontrar como, por ejemplo, en el pedal del acelerador de la cabina. Para este caso, para analizar la falla, nosotros utilizamos el multímetro para, para analizar la frecuencia en porcentaje, ¿no? En caso del multímetro, el rango de frecuencia debe estar entre el 5% al 95%, pero en caso ya sea del mismo COM adapter o la computadora, es del 0% al 100%. Verificamos esto
En caso, por ejemplo, cuando nosotros estemos haciendo el análisis con el multímetro, no nos debe indicar un rango menor al 5% o mayor al 95%. Esto nos generaría una falla que es la falla de la frecuencia normal, ¿no? Al momento de nosotros conectar, a realizar las conexiones con el multímetro, nos debe aplicar un rango al 5% o al 95%, o en caso ya del mismo o de la misma computadora, es el rango del 0 al 100%, ¿no? En este caso, en el pedal esta falla se puede deber al mal ajuste del perno, ¿no? O de la tuerca que va en el pedal mismo, ¿no?